Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. La clase pasada habíamos visto, estábamos con sustitución aromática electrofílica en aromáticos y habíamos visto que para poder estudiar la SAE en derivados del benceno los clasificábamos a los sustituyentes o a los compuestos en tres clases. Esta primera clase, que eran activantes ortoparadirigentes, todos dan las 5 SAE que da el benceno. Los de segunda clase teníamos el tolueno, que era un activante débil ortoparaMetadirigente, y los halobencenos, que eran desactivantes débiles ortoparadirigente. Y los de tercera clase, que eran desactivante metadirigentes. Y por supuesto que habíamos explicado a qué se debía que eran activantes que reaccionaban con la SAE a una menor temperatura que el benceno, por ejemplo, por la formación de una cuarta estructura o por la formación de un intermediario con un carbocatión terciario. Mientras que los desactivantes debían realizar la SAE en condiciones más drásticas que el benceno. Antes de continuar, porque vamos a ver ahora cuando tenemos dos sustituyentes, quién es el que dirige la entrada o determina en qué lugar, en qué posición va a ocupar el nuevo agente electrofílico, quiero hablar un poco de propiedades físicas. El benceno experimenta fuerzas intermoleculares de Van der Waals. Y así como habíamos hablado que los cicloalcanos son más simétricos y tienen mayor superficie de contacto que los alcanos de igual peso molecular, los puntos de ebullición del benceno o de un ciclo hexano son superiores a los puntos de ebullición, por ejemplo, del hexano, por la superficie de contacto. Por supuesto que, así como vimos en los haluros de alquilo, por ejemplo, que existían Van der Waals y dipolo-dipolo, bueno, si yo tengo un halobenceno, voy a tener fuerzas, también voy a tener un dipolo acá, y voy a tener dipolo-dipolo y Van der Waals. En el caso del tolueno, solamente voy a tener Van der Waals entre moléculas de tolueno. O en el caso de un fenol, voy a tener Van der Waals y puente hidrógeno. En el caso de una amina, como la anilina, también Van der Waals y puente hidrógeno. Habíamos hablado de la basicidad de las aminas, donde decíamos que las aminas aromáticas eran menos básicas que las alifáticas, porque estos electrones, cuando hablamos de basicidad de Lewis, que cede electrones, o basicidad de Bronsted, que toma un protón. Estos electrones pueden deslocalizarse en el anillo. Entonces la hace menos básica que las alifáticas. Y así como hablamos de basicidad en las aminas, hablamos de acidez en los alcoholes. Entonces, nosotros podemos esperar, si comparamos el punto de ebullición de un fenol con el punto de ebullición de un halobenceno, buscando el mismo peso molecular, por ejemplo, con un fluorbenceno, que sería del mismo peso molecular, el fenol tiene mayor punto de ebullición. Y vamos a ver ahora el tema este que les digo de la acidez de alcohol. Es decir, los alcoholes se los consideran como ácidos,
pero acuérdense que en un momento vimos una tabla en la unidad 2 donde estaban los pK ácidos de estos alcoholes, que eran alcoholes alifáticos entre 15 y 16, que comparando con el agua, entre 16 y 19 eran de los alcoholes alifáticos, y el agua era 15,7. Los fenoles son mucho más, hablando de acidez de Bronsted, ¿no?, que es el protón. Los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos, porque el anión que se genera cuando se libera el protón puede estar estabilizado por resonancia. Y acá vemos la resonancia de estos electrones con que cuenta ese oxígeno al liberar el protón. En cambio, el alcohol alifático solamente tiene un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad que sofoca la carga negativa y no tiene ninguna estabilización de esa carga, como lo tiene el fenol. Por eso es que el fenol a veces se lo llama ácido fénico, porque tiene una importante acidez. Cuando esto que está acá, que están los pK ácidos y estos ejemplos, están también en la unidad 2 cuando hablan de propiedades de aromáticos, que es lo que les estoy comentando ahora. Si yo, por ejemplo, tengo un paraclorofenol o un nitro o un paranitrofenol, o también puede ser el cloro en cualquier otro lugar, ¿no? Y el nitro también, les doy estos ejemplos porque son los que están en el libro, y el parametilfenol, vemos que el cloro ejerce un efecto inductivo atractor de electrones por diferencia de electronegatividad, que genera en el anillo una densidad de carga positiva. Esa densidad de carga positiva favorece que los electrones del oxígeno se deslocalicen en el anillo. Es decir, que lo hace más ácido a este fenol. Ven, por ejemplo, la pK ácida del fenol es 9,95 y la pK ácida del paraclorofenol es 9,38. Es menor. A menor pK ácida, mayor K ácida. El nitro también genera un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, que genera una densidad de carga positiva que estabiliza y permite, ¿no es cierto?, que el anión sea más fácil de deslocalizarse en el anillo, y aumenta la acidez. Y la aumenta más que el cloro, porque el nitro tiene una carga, el nitrógeno del grupo nitro tiene una carga formal positiva. O sea que esa carga formal positiva se suma al efecto inductivo por diferencia de electronegatividad. Y ven que la pK ácida llega a ser 7,14. O sea, el paranitrofenol es más ácido que el paraclorofenol y más ácido que el fenol. Acá vemos cómo cuando estos electrones se delocalizan en el anillo, llega un momento que la carga negativa con los dos electrones se encuentra en el carbono unido al nitrógeno y llega a estabilizar esa deslocalización como si se formara una cuarta estructura. Ahora, cuando yo tengo un grupo como un metilo, ¿no es cierto?, que hay un efecto, que existe un efecto inductivo por diferencia de hibridación, sp3, sp2, me está dando electrones al anillo, entonces genera una densidad de carga negativa en el anillo. Eso dificulta que los electrones del oxígeno se deslocalicen en el anillo. Entonces ahí me disminuye la acidez y llega a ser una pK más alta que el propio fenol. Quiere decir que los grupos atractores de electrones
favorecen o aumentan la acidez del fenol, y los grupos dadores de electrones disminuyen la acidez de un fenol. Por eso acá tendríamos un para-nitrofenol más ácido que un para-clorofenol, más ácido que el propio fenol, y este más ácido que el para-metilfenol. Para poder analizar una sal, cuando yo tengo dos grupos, lo que vamos a hacer es que los grupos de primera clase van a predominar sobre la segunda clase. ¿Por qué? Porque son activantes. O sea, yo la reacción la puedo hacer en condiciones suaves a 30 grados Celsius, porque el benceno era 50 la SAE. Estos, si bien este es un activante débil, y este es un desactivante débil, que requiere una condición un poco más drástica o violenta para hacer la reacción. O sea, los de la primera clase gobiernan a los de segunda clase y a su vez a los de tercera clase. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tuviera esto, el parametilfenol, porque ahora yo tengo dos sustituyentes, y quiero hacer una SAE, las 5 SAE que conocemos, donde I+ es el agente electrofílico, el catión bromonio, el ion nitronio, el trióxido de azufre, un carbocatión o el ion acilo. El oxidilo, es un sustituyente de primera clase, es un activante orto para dirigente. La posición orto sería esta respecto del oxidilo, porque la posición para está ocupada por el metilo. El metilo es un sustituyente de segunda clase, es decir, es activante débil orto para metadirigente. Orto sería esta posición acá, meta y para está ocupada. Pero cuando yo tengo este tipo de sustituyentes, el de primera clase domina a la de segunda clase, y es el que va a determinar la posición de entrada del nuevo sustituyente. Por eso el nuevo sustituyente entra acá. Si por ejemplo tengo, de nuevo, el oxidilo con un bromo, yo tengo un sustituyente de primera clase y un sustituyente de segunda clase. Este enzima no es activante como el metilo, sino que es desactivante débil, porque es el único desactivante que tiene electrones para formar la cuarta estructura, aunque la cuarta estructura, por la característica de los halógenos, no compensa el efecto desactivante y atractor de electrones de los propios halógenos. De nuevo, el que va a gobernar la entrada del agente electrofílico es el oxidilo, y va a ser en posición orto. Si por ejemplo tengo dos sustituyentes de segunda clase, o sea, el metilo y el bromo son los dos de segunda clase, por supuesto que el metilo, que es activante débil, va a gobernar y va a determinar dónde entra el nuevo agente electrofílico por encima del bromo, porque siempre los activantes requieren menor temperatura. Y acá el metilo es orto, meta y para dirigente. La posición para está ocupada por el bromo, entra en posición orto. Y en la posición meta, acuérdense que es un 10%. Si por ejemplo tengo acá un meta-nitrofenol, yo acá tengo un sustituyente de primera clase y un sustituyente de tercera clase. Los de primera clase, que son activantes, van a predominar
y van a determinar dónde entra el agente electrofílico. El oxidrilo es un activante ortoparadirigente, o sea que esta es la posición orto y esta es la posición para respecto del oxidrilo. O sea que entra acá y entra acá como una mezcla donde, en este caso, dependiendo del grupo, podría llegar a tener menor impedimento estéreo con el oxidrilo que con el grupo nitro. Entonces, esta posición me daría en mayor porcentaje la sustitución en orto, pero es una mezcla. El nitro es meta, es desactivante metadirigente, es decir, la posición meta acá está ocupada y esta sería la otra posición meta, pero nunca entra ahí porque el que dirige la entrada del nuevo agente electrofílico es el oxidrilo. Profe, una pregunta. Sí. Ahí la del bromo con el metilo. ¿Por qué predominaría la del... Arriba, esa misma. ¿Por qué predomina esa posición? Claro, porque el metilo son los dos de segunda clase y el metilo es activante. Entonces, acá el metilo está dando electrones y el bromo se los está quitando. Y encima forma una cuarta estructura que no compensa este efecto atractor de electrones. Entonces, como este forma carbocatión terciario y el efecto del metilo es un activante débil, el agente electrofílico, si vos vas a trabajar acá, por ejemplo, podés trabajar a 40 grados Celsius con nítrico y sulfúrico, y el bromo, para que vos sustituyas en un bromo benceno, necesitas 80 grados Celsius, porque es un desactivante lento, débil. Entonces el agente electrofílico, es decir, apenas llegue a los 40 grados, sustituye en la posición que le da el metilo, que es un activante. O sea, los activantes siempre van a determinar la posición que entra el nuevo agente electrofílico, y por eso entra en orto, meta y para, pero la para está ocupada. Entonces queda en orto y en meta, pero en meta es el 10%, donde entra en mayor porcentaje es orto respecto del metilo. ¿Se Ahí entiende? está. Sí, sí, genial. El No tenía bien bromo, claro lo del bromo, que era desactivante. claro, el bromo es desactivante ortoparadirigente, entraría acá y en la posición para que está ocupada, pero no entra porque es desactivante, es decir, desactivante frente al metilo que es activante. Entonces, cuando vos estás dando temperatura a la reacción, por más que trabajes a 80 grados, el agente electrofílico lo va a determinar el que necesite un intermediario de menor energía. Va a entrar siempre en donde la posición esté más activada. Y la posición más activada es esta, porque lo está determinando el metilo. La posición más activada significa, si es activante, tiene un intermediario de menor energía, un complejo activado del cual se obtiene ese intermediario de menor energía y una menor energía de activación y una mayor velocidad de reacción. Entonces, esa sustitución, ese punto acá es el que está más activado. El agente electrofílico al ingresar va a ingresar a ese punto porque es el más activado. Está activado por el metilo y el bromo no puede competir frente a eso. Puede, si vos me preguntas, en la práctica, ¿puede haber mezcla? Siempre puede haber mezcla, pero estamos hablando de la mayor proporción. ¿Se entendió? Se entendió, profe, gracias. Profe, ¿Sí? yo no entendí el de abajo, el del oxidrilo con el de la clase 3. No entendí lo de las posiciones. Claro, este oxidrilo, el oxidrilo, es ortoparadirigente, porque es un activante de primera clase.
Entonces, entra en orto y en para respecto del oxidrilo, porque esas posiciones son las que están activadas para la SAE. Como este es un desactivante, el oxidrilo predomina, es el que va a indicar dónde va a entrar, porque es activante. El nitro es un desactivante metadirigente. La posición meta del nitro es la que está ocupada por el oxidrilo, porque es orto meta, y esta. Esta es la meta respecto del nitro. Pero esas nunca van a ser ocupadas, porque las posiciones más activadas, a donde va a entrar el agente electrofílico, son las que están activadas por el sustituyente activante, digamos, por el sustituyente de primera clase, que es el que va a dominar, va a hacer prioridad antes que el nitro y va a determinar dónde entra el agente electrofílico. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Cuando vamos acá, sí, Ahí se escucho. requeriría mayor temperatura que ponerle si está el fenol solo. Claro, en realidad el nitro ejerce un efecto por diferencia de electronegatividad que genera una densidad de carga positiva que no la tiene el fenol, ¿sí? Entonces sí, las condiciones pueden ser que requieras mayor temperatura que los 30 grados, porque cuando, por ejemplo, nitramos un benceno, usamos nítrico y sulfúrico concentrado a 50 grados Celsius. Pero para nitrar un fenol, lo podés hacer con nítrico sulfúrico diluido a 30 grados Celsius. Para un metanitrofenol, podés o concentrar un poco, hacer nítrico y sulfúrico concentrado a 30 grados o diluido a 40. O sea, tenés que elevar un poquito la temperatura y trabajar con un poco más los ácidos concentrados, claro, porque el fenol no tiene este efecto del grupo nitro, y el grupo nitro, aunque no oriente, porque no indica dónde va a entrar la posición, pero sí produce un efecto al anillo, que es sacar electrones. Y cuando algo saca electrones, el agente electrofílico los necesita, los electrones, o sea que es desfavorable frente a la SAE. ¿Se entiende? O sea, pero sigue siendo, sigue siendo una reacción tranquila, ¿no? Ahora, si yo le colocara un nitro acá, otro nitro acá y otro nitro acá, ya ahí estaríamos también, bueno, no, ponle un nitro acá y un nitro acá. Un dinitrofenol para obtener el trinitrofenol. Bueno, ahí estaríamos más complicados, porque cuanto más nitros coloco, más concentración de nítrico y sulfúrico tengo que usar y más temperatura tengo que usar. Pero el que sigue gobernando la posición o determinando la posición que entra el grupo es el activante. ¿Se entiende? O sea, el oxidrilo en este caso. Sí, se entiende. Gracias. Por ejemplo, acá yo tengo un bromo y un nitro. El bromo es de segunda clase y el nitro es de tercera clase. Entonces, el que gobierna frente a la SAE, el que determina la posición que ingresa el nuevo sustituyente, es el bromo, porque el bromo es un desactivante débil y el nitro un desactivante fuerte. Como el bromo es ortoparadirigente y la posición para está ocupada por el nitro, entonces el agente electrofílico entra acá. Y acá vemos cómo, acá cuando tengo un bromo, predomina el oxidrilo. Acá cuando tengo el bromo y el metilo, predomina el metilo, pero cuando tengo un bromo y un nitro, el que va a indicar o determinar dónde entra el agente electrofílico es el bromo, porque el bromo sería como más activante que el nitro.
porque es un desactivante débil y el nitro es un desactivante fuerte. Bien, para analizar este tipo de casos, porque acá yo estoy colocando dos desactivantes, tengo que volver acá. Suponiendo que a mí me dan dos activantes, yo acá los puedo clasificar a los activantes en tres grupos. Están los activantes donde el carbono está unido al oxígeno, que tengo el fenóxido, que puede ser de sodio, etc., el fenol y el anisol. Estos son los tres compuestos donde el carbono está unido a un oxígeno. Después tengo tres compuestos, que acá lo ven como anilinas, que es la amina primaria, el aminobenceno o anilina, una amina secundaria, la N-metilanilina, y una amina terciaria, la NN-dimetilanilina. Y después estos dos últimos que están acá, está unido, en realidad hay cuatro unidos al oxígeno, pero la diferencia es que este oxígeno está unido a un carbonilo y este nitrógeno está unido a un carbonilo. Entonces, cuando yo tengo dos grupos activantes, yo lo que tengo que ver es cuál es más activante de todos y hacer una clasificación de cuál es más activante de todos. El más activante de todos es el fenóxido. ¿Por qué? Porque el fenóxido tiene la carga negativa. Tiene la carga negativa, es decir, que el fenóxido, cuando el agente electrofílico haga la SAE, que puede ser en la posición orto o en la posición para, porque es activante orto para dirigente, va a formar este carbocatión que está estabilizado por resonancia, y como esa carga positiva está en el carbono unido al oxígeno, se forma una cuarta estructura que es sin carga, lo cual es de suma estabilidad. Es decir, se forma este intermediario, al tener una estructura sin carga, es muy estable dentro de lo inestable, y el intermedio tiene mínima energía. O sea, como tiene ya la carga negativa, es el más activante de todos. Porque si yo comparo los nitrógenos con los oxígenos tienen mayor electronegatividad que los nitrógenos. Entonces, como el nitrógeno es menos electronegativo, va a ceder los electrones más fácilmente. Es decir, en este caso, por ejemplo, esta amina sería más activante que el fenol. Estos tres grupos que tengo nitrógeno serían más activantes que estos dos, porque el nitrógeno puede ceder los electrones más fácilmente porque es menos electronegativo. Pero no el fenóxido, porque el fenóxido tiene electrones, pero tiene exceso de electrones, tiene una carga negativa. O sea que el más activante de todos es el fenóxido. O sea que el fenóxido unido a cualquiera de estos grupos es el que va a predominar y el que va a indicar la entrada o determinar la posición del nuevo sustituyente. De estos tres, la amina terciaria es la más activante porque tengo dos efectos inductivos por diferencia de electronegatividad que me están dando electrones, entonces favorecen la entrega de electrones al anillo. O se puede ver otra forma, cuando se forma la cuarta estructura, que queda el nitrógeno con carga positiva,
estos grupos metilos van a neutralizar esa carga positiva y me están estabilizando la cuarta estructura. Y me la estabilizan más que si tuviera una amina secundaria que tiene un solo grupo metilo. Y me la estabilizan más cuando tengo solamente la anilina, que no tengo ningún grupo metilo. Entonces, el número 1 es el fenóxido, el número 2 es la dimetilamina, el número 3 es la metilanilina, la N-metilanilina, y el número 4, la anilina. ¿Por qué? Porque el fenóxido tiene la carga negativa para ceder, y porque estas 3 aminas, el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, entonces cede los electrones más rápidamente, y estas sustituidas, estas aminas terciarias, al tener ese metilo, favorece, al entregar electrones por efecto inductivo, por diferencia de electronegatividad, favorece la disponibilidad de electrones de ese nitrógeno al anillo. Cuando me voy a analizar estos dos, que es el fenol y el anisol, tengo que comparar la estructura, tengo que comparar, como hemos venido haciendo, los intermediarios. Cuando el agente electrofílico sustituye en el fenol, se forman cuatro estructuras resonantes porque la carga positiva queda en el carbono unido al oxígeno y se forma esta especie protonada. Cuando entra en el anisol, o metilfeniléter, o fenilmetiléter, también es orto-para-dirigente, porque justo en orto y para se forma la cuarta estructura, y cuando la carga positiva queda en este oxígeno, se forma esta cuarta estructura. Habíamos dicho que el fenol y el anisol se lo compara con el fenóxido, que es muy activante, que es el activante más fuerte, porque forma una cuarta estructura sin carga. Si quiero comparar la cuarta estructura, esta estructura, por el simple hecho de liberar un protón, se puede asemejar, no lo libera, pero con la liberación de un protón, puedo llegar a tener, y la liberación de un protón es una etapa rápida, puedo llegar a tener una estructura similar a la cuarta del fenóxido. Mientras que en el anisol jamás yo puedo eliminar un catión metilo de la nada, porque un catión metilo me implica una ruptura de enlace de energía disponible, o sea, no es una liberación de un protón, no es una etapa rápida. Entonces jamás el anisol va a lograr llegar a una estructura tan estable como la que presenta el fenóxido. Quiere decir que este intermediario tiene mucha menos energía que este, y este tiene menos energía que este. Al tener menos energía, significa, siempre hablando de la cinética, que el más reactivo es el fenóxido, y después le sigue el fenol, y después le sigue el anisol. Quiere decir que este es el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Estos dos últimos acá son activantes moderados. Los que vimos recién, los 6 que vimos recién, son activantes fuertes. Y estos dos son activantes moderados. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un carbonilo, y el carbonilo tiene una polarización latente. ¿Qué significa polarización latente? Que existe una densidad de carga, se puede polarizar el grupo, y existe una densidad de carga negativa en el oxígeno y una densidad de carga positiva en el carbono. Entonces los electrones del oxígeno no solamente están afectados al anillo, no solamente puede entregar electrones al anillo, sino que también puede entregar electrones al carbono que sufre la polarización.
Por lo tanto, no tienen la disponibilidad electrónica que tienen estos otros que están acá. Porque le van a dar menos electrones, o con menor posibilidad, no diría de menos, sino con menor posibilidad, o con menor intensidad, porque tienen el grupo carbonilo. Igual que el nitrógeno. Pero ¿quién le da más? El nitrógeno, porque es menos electronegativo. O sea que este ocuparía la posición 7 y este ocuparía la posición 8. Este sería el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 y número 8. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, como veíamos en el ejemplo en la clase anterior, acá, si yo combino dos grupos o sustituyentes de la primera clase, como un oxidrilo y un grupo amino, yo tengo que decir, el amino es más activante. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es menos electronegativo. Entonces va a ceder más fácilmente los electrones al anillo y va a formar una cuarta estructura más fácilmente con el ion amonio, porque me va a quedar la carga positiva en el nitrógeno. Encima la carga positiva de esa cuarta estructura me queda en un nitrógeno que es menos electronegativo que el oxígeno, la soporta más. Entonces, como es un activante más fuerte, el que determina acá dónde ingresa el nuevo agente electrofílico es el grupo amino. Como son activantes ortoparadirigente, el grupo amino va a entrar en la posición orto respecto del amino y para está ocupada. Y el fenol también es ortoparadirigente, esta es la posición orto respecto del fenol porque la para está ocupada. O sea, ¿cuáles eran de los posibles isómeros que se encuentren en mayor proporción? Y es este. Ese es el que se encuentra en mayor proporción. ¿Por qué? Porque el amino, que es un activante más fuerte, va a determinar el ingreso del agente electrofílico. Y ese agente electrofílico ingresa en la posición orto respecto del amino, porque el amino es más activante. ¿Se entiende el análisis? Los más activantes predominan sobre los activantes que son, por ejemplo, los activantes fuertes predominan frente a los activantes moderados. O sea, si yo tengo un fenol con un amino, el amino es el que va a indicar dónde entra el grupo. Disculpe, profe, la molestia. Sí. No sé si podría volver a repetir por qué, digamos, el fenol era más activante más fuerte que el anisol. Disculpe la molestia, gracias. Claro, porque el fenol forma una cuarta estructura más estable que el anisol. Porque la estructura del fenol, porque yo acá lo comparo con el fenóxido. El fenóxido forma la cuarta estructura más estable porque es una estructura sin carga. Esta estructura es una estructura sin carga. Entonces el fenóxido, el intermediario del fenóxido es muy estable porque una estructura sin carga, sin una carga, que esta carga me está indicando inestabilidad. Una estructura sin carga es muy estable. La estructura, el intermediario,
que forma el fenol forma una cuarta estructura que se puede asemejar a la del fenóxido por simple liberación del protón. O sea que es si bien es un intermediario de mayor energía, no es tanto. Pero el del anisol, esta estructura no se puede convertir en esta cuarta estructura del fenóxido por simple liberación del catión metilo, porque no ocurre. Entonces, este intermediario, si bien es un activante fuerte también el anisol, pero esta cuarta estructura hace que este intermediario sea de mayor energía que y este intermediario de mayor energía que este. Lo comparan con la estructura del anisol. ¿Se entiende más o menos o no? Perfecto, profe, muchas gracias por repetir, muy amable. Entonces, si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, saben que el número 1, cuando coloque los distintos sustituyentes, el más activante predomina sobre el otro activante, ¿no es cierto? Y los activantes fuertes sobre los moderados, y los activantes fuertes y moderados sobre los débiles, y los débiles sobre los desactivantes. Cuando me voy a los de tercera clase, yo acá los puedo clasificar en 3. Tengo que es el amonio, que tiene un carbono unido a un nitrógeno. Acá tengo un carbono unido a un nitrógeno, y con un carbono unido a un azufre. El efecto que se produce ahí es un efecto atractor de electrones por diferencia de electronegatividad. Tanto acá, porque son diferentes átomos, hay diferencia de electronegatividad. Acá y acá. En cambio, en el ciano-benceno no hay diferencia de electronegatividad, sino diferencia de hibridación. Una atracción de electrones por diferencia de hibridación, un efecto inductivo por diferencia de hibridación, es mucho más débil que un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad. Y y todos los de abajo, ustedes fíjense que tienen un carbonilo. Ahí el carbono unido al carbono del benceno es el mismo carbono, o sea que no hay diferencia de electronegatividad, ni tampoco hay diferencia de hibridación, porque el carbono del carbonilo tiene hibridación sp2 y el carbono del anillo tiene hibridación sp2. ¿Cómo saca electrones este grupo? Por polarización. Es decir, en un momento se polariza el carbonilo y me queda el oxígeno con carga negativa, con una densidad de carga negativa, y el carbono con una densidad de carga positiva que atrae electrones. Pero este efecto atractor de electrones es mucho más débil que un efecto atractor de electrones por diferencia de hibridación, y a su vez mucho más débil que un efecto atractor de electrones por diferencia de electronegatividad. Entonces acá ustedes ya pueden ir viendo o darse cuenta cuál sería el desactivante más fuerte. Los desactivantes más fuertes son los que sacan electrones por diferencia de electronegatividad, que serían estos 3. Pero ¿cuál es la diferencia? 2 tienen nitrógeno y 1 tiene azufre. El azufre es mucho menos electronegativo que el nitrógeno. Quiere decir que este efecto atractor de electrones por diferencia de electronegatividad es menor. Y acá el efecto sería igual, pero hay una diferencia. Este tiene una carga formal positiva que también la tiene pero tiene una densidad electrónica a su alrededor que no lo tiene. Por lo tanto, el desactivante más fuerte, que tiene una carga formal positiva
sin oxígenos y que produce una atracción de electrones por efecto inductivo por diferencia de electronegatividad es el amonio. Este es el desactivante más fuerte. Le sigue este, porque también es nitrógeno y tengo una carga positiva. Este sería el número 1, este sería el número 2, y el número 3 sería el ácido benceno sulfónico, porque si bien el azufre es menos electronegativo que el nitrógeno, sigue siendo una atracción de electrones por diferencia de electronegatividad. ¿Cuál les seguiría a ustedes? ¿Qué les parece como cuarto? Seguiría este, el cianobenceno, porque atrae electrones por diferencia de hibridación, que es una atracción más suave, digamos, que por diferencia de electronegatividad, es un efecto inductivo más suave. Y por último, este sería el número 4. Y por último tenemos que clasificar a todos estos. ¿Sí? ¿Cuál sería el número 5? Acá vamos a ver qué produce cada grupo en el carbonilo. Este metilo le da electrones al carbonilo. Este oxígeno le da electrones y encima puede formar un doble enlace. Este cloro nunca le da electrones porque el cloro saca electrones no solamente por la diferencia de electronegatividad, sino por su afinidad electrónica en los halógenos. Este hidrógeno no le hace absolutamente nada al carbonilo, y este nitrógeno le da electrones, y a su vez, si se polariza, hasta puede formar un doble enlace nitrógeno-carbono. Quiere decir que el número 5 sería este. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo cuál produce mayor carga positiva en el carbono. Y ahí el cloro le está sacando electrones, por lo tanto, es el carbono dentro de los carbonilos que más carga positiva tiene. Luego le seguiría este. Ese sería el número 6, el benzaldehído, porque no aporta nada. No le entrega electrones ni saca electrones. Luego seguiría este sería el número 7, porque está aportando electrones por efecto inductivo, por diferencia de hibridación, pero no es que tiene electrones para dar como el oxígeno y el nitrógeno. Este sería el número 7. El número 8 estaría formado por el éster. ¿Por qué? Porque el oxígeno le va a entregar electrones, pero como es más electronegativo que el nitrógeno, se los va a entregar en menor proporción, no tan rápidamente como el nitrógeno. En cambio, la amida, el nitrógeno, al ser menos electronegativo que el oxígeno, va a entregar los electrones y va a ser el primero en neutralizar antes que el oxígeno, antes que el metilo, a este carbono. O sea que este carbono sería el que tiene menor densidad de carga positiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sería el desactivante más débil de todos estos. Por eso este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, cuando por ejemplo yo voy al ejemplo que quedó recién, todos estos desactivantes son metadirigentes, porque acuérdense que no forman cuarta estructura porque no tienen electrones,
y que cuando entraba en orto y para, la carga positiva quedaba justo en el carbono del nitrógeno, del azufre, del carbonilo, que es el carbono más problemático. En cambio, en meta no. Pero todas esas estructuras, todas eran del intermediario, siempre menos estable que el benceno. Por eso yo necesitaba para nitrar un nitrobenceno condiciones más drásticas que el benceno. Nítrico y sulfúrico fumante a 100 grados Celsius. Pero acá, estos orientan a meta. La posición meta respecto del nitro sería acá, que es lo mismo de este lado, ¿no? Y la posición meta de este carbonilo sería esta y esta. Ahora, si yo tengo dos desactivantes, el que va a orientar dónde entra determinar la posición del nuevo agente electrofílico es el desactivante más suave, es el menos desactivante. Entonces, si tengo el nitro y tengo este carbonilo, el que va a determinar dónde entra el nuevo agente electrofílico es el carbonilo, porque es menos desactivante que el nitro. Y como son metadirigente, el grupo entra acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Puede repetirlo, profe, eso último? Claro, que el que va a determinar dónde entra el nuevo agente electrofílico es el desactivante más débil. No es como acá, que es, como veíamos recién en la amina y el oxidrilo, el activante más fuerte. Es el desactivante más débil, porque las posiciones están desactivadas, y el que desactiva menos es el que favorece más la entrada. Y este desactiva menos que el nitro, porque este desactiva por polarización, y el nitro desactiva por diferencia de electronegatividad. Como son metadirigentes, entonces este grupo es el que determina dónde entra el nuevo agente electrofílico, y entra en meta respecto del grupo S, ¿no? Y esta es la posición donde entra el nuevo agente electrofílico. ¿Se entiende? Sí, Claro, profe. o sea, entraría en la posición meta, por ejemplo, con respecto al agente electrofílico más débil. Exacto. Claro. Bien. Es decir, que con cualquier otro grupo nunca va a determinar nada. Si yo al amonio lo pongo, que es el desactivante más fuerte, lo pongo con cualquiera de estos, o con los de segunda clase o los de la primera, este grupo nunca va a determinar la entrada del nuevo grupo, ¿no? Porque es el desactivante más fuerte. Y si yo lo pongo al fenóxido con cualquier otro grupo, el que va a determinar siempre la entrada de la posición en la que entra otro agente electrofílico es el fenóxido, porque es el activante más fuerte. Los activantes predominan sobre los desactivantes.